Buenas noches, queridos hermanos. Para mí es una gran alegría compartir con ustedes en 3 partes este mensaje de la Biblia. ¿Qué es la Biblia, queridos hermanos? Biblia es un término griego que significa ta Biblia, los libros. Por tanto, nos estamos encontrando con una pequeña biblioteca, ¿no? Y esta pequeña biblioteca se divide en 2 grandes grupos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mensaje del Antiguo Testamento? Según la Constitución de Verbum, en su número 14, nos dice que presenta la historia de la salvación. Dios preparando la salvación del género humano, eligiendo un pueblo al que le confía su promesa. Vemos que en el Génesis se produce el pacto con Abraham. Y en el Éxodo ya vemos que este pacto no se hace solo con una persona, sino con todo un pueblo, el pueblo de Israel. Y él se va a ir revelando mediante palabras y obras como el único Dios vivo y verdadero. Tenemos entonces que el Antiguo Testamento nos habla de ese pacto de amor entre Dios y su pueblo que quiere llevarlo a la salvación. El Antiguo Testamento, sobre todo, estaba em, para anunciar proféticamente la venida del Redentor universal y su reino mesiánico. ¿Y cuál es el mensaje del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es un testimonio perenne y divino de la instauración del reino de Dios en el mundo. Contiene los evangelios como un testimonio principal de la vida y la doctrina del Verbo hecho hombre. Jesús manifiesta a su Padre, se manifiesta a sí mismo con obras y palabras y completa su labor con su muerte, resurrección, ascensión y el envío del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento también contiene un bello libro de la historia primitiva de nuestra iglesia, el libro de los Hechos, que nos va a narrar cómo viene el Espíritu Santo y se funda la iglesia, cómo las primeras misiones se dan, los primeros martirios también. Un personaje importantísimo va a ser San Pablo. En San Lucas, que es el autor de los Hechos, nos va a narrar la conversión de San Pablo y sus viajes misioneros. Luego también nos presenta el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo y la epístola a los Hebreos, las 7 cartas católicas y el Apocalipsis. Ahora, ¿cómo leer la Biblia? La comprensión de los libros sagrados no es cosa fácil. Al leer los escritos de la Biblia, entramos en contacto con un mundo muy diferente al nuestro. Será necesario, por eso, para entender cada libro de la Biblia, sobre todo en el Antiguo, su perspectiva histórica, cultural, social, religiosa. Y hay que tomar en cuenta su sitio en la revelación, la personalidad del autor, la finalidad del libro, el género literario. Hay un pasaje en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 precisamente, que nos muestran esta realidad de que no es tan fácil comprender los libros del Antiguo Testamento, porque andaba un funcionario de la reina Candace leyendo un texto de Isaías precisamente, y es inspirado por el Espíritu Santo Felipe para acercarse al carro y le pregunta si estaba entendiendo lo que iba leyendo. Y le dice el funcionario, ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Ahí vemos de que tiene que haber una guía y una explicación. Entonces,
a partir de ese bello pasaje de Isaías 53, le comparte a este funcionario Felipe la palabra del Señor, le comparte la venida de nuestro Señor Jesucristo, su hecho salvador, su muerte, su resurrección, lo bautiza y este funcionario se va muy contento. Bien, y ahora vamos a ver en qué idioma se escribe la Biblia. El Antiguo Testamento está escrito en el hebreo con algunas páginas en arameo. Pero a partir del siglo III, el Antiguo Testamento se traduce al griego, pero al griego común, al griego que pueda leer el pueblo. Y a esta traducción se le llama la Septuaginta o los 70, la traducción de los 70, porque inventan una leyendita de que 70 escribas en 70 días, en 70 celdas, entran con sus textos y salen con un texto exactamente igual. ¿Qué significa? El Sanedrín, la autoridad religiosa del pueblo de Israel, estaba compuesta por 71 miembros y significaba de que tenían la autoridad de aprobar esta traducción al griego, porque a partir, y lo vamos a ver Dios mediante, en nuestro próximo encuentro, a partir del siglo IV, con Alejandro Magno, viene un cambio radical en la humanidad antigua, en esos pueblos antiguos, y el griego, la cultura griega, el idioma griego es el que se impone. Y cuando en Alejandría se aglutina todo el conocimiento que había en el mundo, nos faltó una gran sinagoga que también fue que tradujo estos libros al griego. Entonces, cuando viene nuestro Señor, tenemos que hay dos listas de Biblia, ¿no? De estos libros. Lo que se va a llamar el canon hebreo, que tiene los 39 libros, y se divide en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos, que es la Biblia que tienen los hebreos, y en su Antiguo Testamento nuestros hermanos separados, y hay la lista de los libros traducidos al griego, que es la que nosotros los católicos hemos heredado y que tiene 7 libros más. Algo importante también que tengo que destacar es que en el siglo IV de nuestra era se traduce la Biblia a partir de los textos hebreo y griego, se traduce al latín, porque ya para el siglo IV de nuestra era ya el idioma oficial es el latín, y San Jerónimo hace un trabajo maravilloso. Precisamente se llama este mes el mes de la Biblia por San Jerónimo, que celebramos su fiesta el 30 de septiembre. Él se va a Belén. Tuve el privilegio de estar ahí en Belén, y ahí en el lugar donde él se encerró durante 40 años, hermano. No había la tecnología de hoy, y en estos 40 años él tradujo la Biblia al latín, y esta traducción se llamó la Vulgata, porque también no era en el latín clásico de los escritores, sino en un latín vulgar para que el pueblo pueda comprender. Bien, y ahora, ¿cómo podemos encontrar las citas de la Biblia? Vemos que, bien inspirado en el siglo XIII, Esteban Langton va a dividir los libros de la Biblia en capítulos numerados.
Y siglos más tarde, Robert Estienne, en el siglo XVI, va a dividir cada capítulo en cada frase, ¿no?, del capítulo en lo que llamamos los versículos y le va a poner otros numeritos. Entonces, para hacer una referencia bíblica, citar un libro, un texto de la escritura, ponemos la abreviatura del libro, el número del capítulo y luego, separando con una coma, el número del versículo. Así hacemos las citas bíblicas. Ahora, ¿cuál sería el método eh, que podemos utilizar para leer con más provecho la Biblia? Podemos seguir el curso de la revelación y leer desde Génesis a Malaquías y luego leer desde Mateo a Apocalipsis. ¿Cuál es la ventaja de este método? La ventaja de este método es que podemos seguir, como dije, el curso cronológico de la revelación, pero como nosotros queremos proclamar la palabra de Dios traída por nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, entonces tenemos aquí de que es un camino demasiado largo. Hay un segundo método que podríamos leer el Nuevo Testamento primero y después el Antiguo Testamento. Pero también este método tiene una deficiencia. No nos vamos a dar cuenta leyendo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, de que este método, en este libro específico, el autor está citando literalmente 16 veces al Antiguo Testamento y 41 veces lo menciona. Entonces es como cuando que llegamos a una película a la mitad y no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Entonces no sería el mejor método. ¿Cuál es el mejor método? Entonces, la combinación de la lectura de ambos testamentos. Y esto nos lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia en la liturgia, porque cuando vamos a la misa tenemos un texto del Antiguo Testamento, luego viene un salmo y si es una misa solemne o de domingo, tenemos una carta y luego el Evangelio. Entonces, el mejor método fuera combinar ambos testamentos. Eh, para esto sí es necesario a grandes rasgos conocer la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, que es lo que Dios mediante vamos a compartir en la segunda parte de este nuestro estudio. Ahora, ¿por qué es importante leer la Biblia? Y quiero compartirles algunos textos de la Biblia misma para que nos entusiasmemos a leer la Sagrada Escritura. Nos dice San Juan que en ella vamos a encontrar vida eterna. También nos dice que la palabra de Dios es espíritu y vida. San Lucas nos dirá en los Hechos de los Apóstoles que tiene la eficacia para dar el crecimiento y conseguir la herencia que compartiremos con todos los santos. Y ahí, hermanos, un privilegio. Pensemos, ¿cuál es nuestro santo favorito? Obviamente, después de nuestra experiencia con el Señor y nuestra Madre Santísima, como Dominica, obviamente, mis santos son Santo Domingo, Santa Catalina, y uno que me encanta y al que le tengo mucho cariño, San Martín de Porres, ¿no? Ahora nos dice también San Pablo de que la Biblia fue escrita para nuestra instrucción y en ella encontramos constancia y ánimo para que tengamos esperanza. Nos invita también, según la carta a los Corintios, a no abandonarnos a la inmoralidad como hizo el pueblo de Israel,
ni quejarnos contra él, porque al final pereció en el desierto. También San Pablo nos dice en Primera Tesalonicenses que la palabra de Dios actúa en los que creen. O sea, crea una conciencia activa. Y hagan la prueba, hermanos. Lean en el texto de la Biblia y vean qué versículo es que les está ministrando especialmente a ustedes. Ahora también nos dice San Pablo en segunda Timoteo que nos da el conocimiento de la salvación que tenemos por la fe en Cristo Jesús y que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. La escritura hace al hombre perfecto y lo prepara para toda buena obra. Mateo nos dirá que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y citando al profeta Isaías, nuestro primer papa en su carta primera nos dirá que toda carne es como la hierba y su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y el salmista nos dirá que la palabra del Señor nos da mucha alegría, Salmo 1, si es que en ella estamos meditando de noche y de día. Y el fruto será que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos su fruto a su tiempo y la hoja nunca cae. Hebreo dirá que la palabra es viva y eficaz y que penetra hasta los mismos sentimientos y pensamientos de nuestro corazón. Y el Salmo 119, para otros 118, es una gran alabanza a la palabra de Dios. En esta línea, hermano, ¿cómo leemos la Biblia con provecho espiritual? Invocamos al Espíritu Santo, que es el autor de la escritura de ambos testamentos. Leemos despacio, meditamos en lo que hemos leído, hablamos con Dios sobre lo que nos ha tocado el corazón, elevando nuestra alma en oración. Y en esto yo les doy un ejemplo en mi propia vida de lo que les estoy diciendo, de esa conciencia activa que se crea en nosotros. Hubo un tiempo en mi vida que estaba pasando momentos difíciles y me topé con ese versículo de la carta de Pablo a los Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y venían las dificultades y venía a mi mente y a mi corazón, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo que se llama una conciencia activa y lo que nos dijo San Pablo, que la palabra actúa en nuestro corazón, porque es viva y eficaz, como nos dijo San Juan también. Por eso es que yo les recomiendo, lean la palabra y creen en ustedes esa conciencia activa, porque la palabra convertirá sus corazones, convertirá sus vidas y traerá mucha alegría. Y bueno, y ahora pasamos a ver cómo era el mundo de la Biblia en la antigüedad. Tenemos de que ahí en ese mapita, ¿no? Que en ese recuadro, eso es Palestina, eso es la Tierra Santa, esa es la tierra en la cual nació, creció y murió nuestro Señor. Pero es como un pasadizo, como vemos, tiene contacto con Europa, con con Asia, con África, y en la antigüedad, pues los grandes imperios peleaban y luchaban entre ellos por la dominación y siempre estaban pasando por esta tierra bendita.
va a tener el pueblo de Israel contacto con Egipto. El libro del Éxodo ya hemos visto, el de los números también nos van a decir de que estuvo esclavo este pueblo en Egipto. Luego también vamos a ver en la última etapa de la salvación en el tiempo de los griegos, que también Egipto va a entrar en contacto con ello. Lamentablemente, en el siglo IX van a tener contacto con Asiria, que era la potencia de ese momento, y va a llevar al destierro a las 10 tribus del norte, de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este estudio. Luego también va a tener contacto con Babilonia, donde van a ir al destierro en el siglo VI. Luego van a ser liberados por los persas y luego van a venir obviamente el imperio grande que fue el greco-romano. Ahora también van a tener contacto con otros pueblos, ¿no? Como los hititas, como Damasco, ¿no? Los filisteos. eh, pero lo que nos interesa ver ahora es cuál era la mentalidad de estos pueblos. Los egipcios creían en una vida alegre porque sus dioses eran alegres. El dios principal era el sol, que daba la existencia. Ellos, su fuente de vida era estar a la orilla del río Nilo. También tener el privilegio de estar allá. Y hermoso como toda esta gran civilización que data de 3000 años de antes de Cristo, y creemos que y se divide en dinastías, ¿no? 33 dinastías, y vemos de que la liberación se va a dar en la 19 dinastía, que es la de Seti y su hijo Ramsés. La mentalidad de los mesopotámicos, por el contrario, es una mentalidad triste. Están ubicados entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, y estos ríos producen grandes rebalses y grandes diluvios. De ahí nos vendrá esa idea del diluvio, ¿no? Entonces, ellos consideran que sus dioses son malos, les hacen malas pasadas a ellos y que les dan por premio el sufrimiento y la muerte, una mentalidad bastante negativa. Em, la mentalidad de los cananeos eh, era la adoración a los dioses de la fertilidad, ¿no? Porque ellos bendecían sus cosechas y había fertilidad tanto entre ellos como en los ganados, y adoraban a Baal y a las Astarte, ¿no? Pero eran cultos muy degenerados desde nuestro punto de vista moral. Practicaban la prostitución sagrada, el sacrificio de los niños, era bastante mala. Luego, la mentalidad de los israelitas se va a confundir porque al entrar en contacto con los cananeos, van a entrar en confusión y pensar, si nosotros adoramos a este Dios de la montaña que nos exige una moralidad, y aquí vemos de que estos dioses de la fertilidad les dan una tierra de la que emana la leche y la miel, entran en confusión, ¿no? Luego ya vamos a profundizar en estos temas en el próximo encuentro, y bueno, vemos, ¿no? La mentalidad grecorromana del panteón de los dioses en el Olimpo. Zeus, el padre de todos los dioses, y en fin, era una mentalidad muy diferente. Mm, tanto así que nos narra San Lucas en los Hechos capítulo 17, que cuando San Pablo llega a la culta Atenas y ve toda esa multiplicidad de dioses y ve este pedestal al Dios desconocido,
dice que se llena él de ira de ver tantos dioses, ¿no? Pero aprovecha ese pedestal al Dios del desconocido para proclamar y predicar al único y verdadero Dios y obviamente al Dios encarnado que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar y ver un poquito las instituciones que tenían el pueblo de Israel. El templo era el centro del culto, ¿no? Estaba construido en una explanada de unos 300 a 500 metros, con un altar de 25 metros de largo, con 7,5 metros de alto, grande el altar donde se ofrecía el sacrificio del Cordero Pascual en la mañana y otro en la tarde, ¿no? Y bueno, aglutinaba alrededor de este templo se construía, ¿no es cierto?, esta ciudad santa de Jerusalén con sus murallas. Luego tenemos las sinagogas, que eran, prácticamente nacen en el siglo sexto en el destierro, porque como ya en el destierro en Babilonia no tienen el sacrificio del templo que tenían antes los sacerdotes, comienzan a encontrar mucha vida en el estudio y la meditación de sus escritos, que les da mucha vida, y en estos lugares que van a llamarse sinagoga, donde se junta la asamblea, el pueblo, es que va a nacer lo que vamos a llamar después la religión del libro. Bien, y ahora vamos a hablar, hermano, de estas 3 grandes fiestas que celebraba el pueblo de Israel. La Pascua. La Pascua era una fiesta preisraelita desde antes de Abraham y toda la experiencia del pueblo, en que celebraban ofreciendo un corderito inmaculado a sus dioses en la primera luna llena de la primavera para pedirle a sus dioses de que los libre por esta ofrenda de esta sangre pura que la ponía en los disteles de sus puertas del exterminador. Abraham, que era un pastor nómada, practica esta celebración y también cuando los hebreos están en Egipto y ya liderados por Moisés, van a salir de Egipto, celebran una Pascua. Y es más, ¿no? Esta fiesta es a la que le pedían permiso a Faraón para que los deje ir a celebrar en el desierto y el Faraón se negó. El faraón tiene que experimentar con su pueblo esas plagas de Egipto que las hemos hasta visto, las que hemos tenido la oportunidad de verlo en las películas hermosas, en el tiempo de la Semana Santa, cuando nos ponen la experiencia de Moisés y los 10 mandamientos. Vemos, ¿no es cierto?, que el Señor con mano poderosa, como dice el texto bíblico, saca a su pueblo de la esclavitud, pero antes se da esta celebración. Entonces, esta celebración cobra ese memorial, ¿no? De que celebramos la Pascua para recordarnos que estuvimos esclavos en Egipto y el Señor nos liberó con mano poderosa. Bien, cuando llegan a Canaán los israelitas encuentran que los cananeos también tienen su propia fiesta, pero es la fiesta de las cosechas, en que preparan un pan ácimo con los primeros frutos de la tierra. Y entonces esta fiesta, el rey Josías en su reforma religiosa, siglo VII, alrededor del 622, va a conjuncionarla y van a celebrar la Pascua ácimo. Para nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en una Pascua, esta celebración tendrá la connotación de que nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud, pero de una esclavitud no solamente como la esclavitud política que tenían los hebreos, sino
una esclavitud más profunda y que padecemos todos en la humanidad, la esclavitud del pecado. Por eso es que San Juan Bautista va a señalar a nuestro Señor como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto para nosotros eh, se da en la Santa Misa en que estamos celebrando este sacrificio de Cristo, que a la vez es un banquete porque nos alimentamos de Él. Qué Dios hermoso el que tenemos, hermano, que podemos alimentarnos de Él mismo. Y aquí recordando lo que le dice nuestro Señor a San Agustín, cuando tú te alimentas del pan ordinario, el pan ordinario se convierte en ti. Pero cuando tú te alimentas de mí, tú te conviertes en mí. Entonces nos vamos cristificando cada vez más si es que estamos recibiendo esta Eucaristía en comunión con la Iglesia y con el Señor. Bien, otra fiesta importante que se da a los 50 días de la Pascua va a ser la fiesta del Pentecostés. Y en esta fiesta los judíos están celebrando ese gran acontecimiento de haber recibido a través de Moisés las tablas de la ley, el código de esta alianza que ha firmado, que ha pactado Dios con su pueblo Israel. Como nuestra iglesia nace en una fiesta de Pentecostés, nosotros pasamos a ser ese pueblo de la nueva alianza, que sí, sin abolir la ley, los 10 mandamientos que nos trae Moisés, nos da un código superior, como nos dirá Mateo 5:17, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle su cumplimiento y su plenitud. Y eso lo vemos plasmado, hermano, en las bienaventuranzas. Bueno, la otra fiesta muy importante es la fiesta de las chozas. Nosotros no tenemos una igual, pero nos tiene que traer a la reflexión. En esta fiesta de la semana, ellos celebraban de que el Señor los sostuvo en su travesía por el desierto, esos 40 años donde vivían en estas carpitas porque estaban atravesando el desierto. Y es algo curioso. Hasta el día de hoy se da que los judíos muy ortodoxos, ya sea que se ve una comunidad muy grande en Nueva York y otra muy grande en Miami, ponen sus carpitas en los patios o las terrazas o a veces lo hacen en sus límites y ahí duermen 7 días para recordar esta fiesta de las chozas. Otra fiesta será obviamente la del Yom Kippur, que es el día del perdón, en que ellos entran en un ayuno para pedir perdón por sus pecados, ¿no? Lo más importante, no me quiero olvidar, es la celebración del Shabbat, el día de descanso, ¿no? En que comienza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado, y era la práctica más sagrada. Y un dato muy importante, hermanos, porque en otras culturas de ese tiempo no había este descanso sabático en que recuperaban sus fuerzas físicas, psíquicas y sobre todo espirituales, y lo dedicaban para meditar en la palabra del Señor. Otra institución importante que ya mencioné un poco sobre ella al hablar de la traducción de la Biblia de los 70 era el Sanedrín, que en griego significa sentarse juntos, porque este Sanedrín en Jerusalén estaba compuesto por 71 miembros y se reunían 2 veces por semana
en el templo y tenían el poder político de hacer y votar leyes, ¿no? Pero no en el tiempo de los romanos no tenían la potestad de ejecutar los condenados a la muerte. Es como, como una corte suprema religiosa. Esas serían más o menos a grandes rasgos las instituciones de Israel. Y ahora nos toca ver un tema muy importante también y es cuáles son estos libros de la Sagrada Escritura o el canon, como se llama el canon bíblico. Canon es otra palabra griega que significa la medida o las reglas. Y considerando a la escritura como una regla de fe y de costumbre dada por Dios a su pueblo, se llegó a dar este nombre de canon bíblico para nosotros ya, el nuevo pueblo de Dios, a estos dos colecciones que tiene la Biblia, 46 libros en su antiguo y 27 en el nuevo, y que son aceptadas oficialmente por el magisterio de nuestra iglesia. Ahora, como les dije, al comienzo de nuestra era, en el siglo I, los judíos tenían dos listas de libros, dos canon bíblicos. La Biblia hebrea, que estaba escrito como el nombre mismo dice en hebreo, con excepciones en arameo, como ya les comenté anteriormente, contaba de la ley de Moisés, con 5 libros, los profetas desde Josué a Malaquías con 21 libros y los últimos escritos que son 13, ¿no? Desde los salmos. La Biblia hebrea, hay un detalle, no tiene 7 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia y que los llamamos los deuterocanónicos. La Biblia que nosotros heredamos, que es la Biblia griega, la traducida, como ya mencionamos, en la sinagoga de Alejandría, tiene 46 libros en los que están estos 7 libros más que no están en la hebrea. El último de ellos ya no fue solo traducido, sino que ya fue escrito directamente en hebreo, que es el libro de la sabiduría. También tenemos en nuestra Biblia griega adiciones en los libros de Esther y Daniel que no están en la Biblia hebrea. Hay un detalle que fue una experiencia muy difícil para el pueblo judío en el año 70, cuando Tito invadió y destruyó Jerusalén. Y esta profecía la hizo nuestro Señor 40 años antes, cuando en llanto dijo: Jerusalén, he querido reunirte como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, pero tú no has conocido el momento de tu redención. Por eso de ti no quedará piedra sobre piedra. Y esta profecía, como les dije, lamentablemente se cumple en el año 70 y no queda piedra sobre piedra. En este momento tan difícil, los judíos se juntan en un pueblito cerca de Jerusalén que se llama Jamnia, y ahí ellos deciden que sus libros santos son los escritos en hebreo y no reconocen la traducción griega que la tenían los judíos, los hebreos, los israelitas de lengua griega, como por decir San Pablo. Él no nació en Palestina, si bien él hablaba perfectamente el hebreo, había estudiado a los pies de Gamaliel, pero la Biblia que utilizó para fundar sus comunidades fue la traducción griega, y esa es la traducción que nosotros heredamos. Cuando lamentablemente hubo
el cisma en nuestra iglesia con Lutero, y ellos solo quisieron reconocer el canon hebreo en el Concilio de Trento, que convocó nuestra iglesia el 8 de abril de 1546. Nuestra iglesia reconoció esos 7 libros más, y por eso es que se llaman deuterocanónicos, y dogmáticamente promulgó que nuestro Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros y nuestro Nuevo Testamento en 27 libros. Como lo podemos ver ahí, están los evangelios en nuestro Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, la epístola a los Hebreos, que los escrituristas y estudiosos, exégetas, dicen que hoy, siempre se pensó que era de Pablo, pero hoy se sabe que es de autor desconocido, las 7 cartas católicas y el Apocalipsis. Bien, mis queridos hermanos, espero que este compartir de estos detalles de cuál es el mensaje de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los podamos profundizar, y los invito a asistir a nuestro pequeño curso bíblico de 3 partes para que vamos profundizando cuál es el mensaje del Antiguo Testamento a lo largo de la historia de Israel y cuál es el mensaje del Nuevo Testamento. Les agradezco por su gentil atención y espero que Dios nos bendiga a todos y nos libere pronto de esta enfermedad que todos estamos preocupados y orando que el Señor tenga misericordia.